Vamos a empezar este sexto encuentro de Amigos de Sobecaín, tratando de recuperar un poco lo que he dicho muy brevemente y síntesis la semana pasada. Como fue un poco incompleto, ahorita quiero darle un poco más una presentación adecuada y tratar de puntualizar los puntos importantes que hemos vivido en gran parte en el siglo pasado sobre la Biblia en la Iglesia. Al empezar esto, se espera que este espacio así se transforme en una webinar, así como dice la nueva palabra, una enseñanza a través de las redes sociales. He descubierto esta palabra, resiliencia, en estos días. Y me parece muy propia para recordar la situación nuestra en que estamos viviendo. Es para que la Biblia sea de verdad un aporte a la resistencia frente a la adversidad, con la capacidad de reconstruirse de frente a todas las dificultades que estamos viviendo, que estamos soportando. En la Iglesia Católica del siglo XX, ¿no? Un recorrido muy interesante, ¿no? Como la Biblia poco a poco ha adquirido su presencia y su lugar dentro de las instituciones. Por eso yo voy a recorrer unas 12 etapas que le he propuesto aquí, ¿no? Empezando de la primera promoción, la lectura personal, las nuevas traducciones, la Sociedad Biblia Católica unida a la unidad de los cristianos, Juan 23, el hombre del Espíritu, la constitución del verbo sobre la palabra de Dios, el ecumenismo, el decreto para la unión de los cristianos. Después del Concilio Vaticano II, nació la Federación Bíblica. Recordamos Medellín, esa presencia de los obispos allí, una nueva iglesia en Medellín. Hay poco a poco la lectura popular de la Biblia, que ha ocupado un espacio importante. Está la revista Libra como una expresión de las investigaciones bíblicas aquí en tierra latinoamericana. Recordamos las instituciones bíblicas que han apoyado esta lectura. Y finalmente el documento de la Comisión Bíblica, que es la interpretación bíblica en la Iglesia. Entonces, el primer punto sería la promoción de lectura personal. En el 1912 publicó por Alfred Louisy el Evangelio en la Iglesia, un libro que fue prohibido porque era atrevido a quien entonces proponía una nueva visión de lectura evangélica a través de la lectura popular del pueblo, de una lectura en lengua vulgar, así llamada, decirlo de idioma propio de las naciones, ¿no? De todas maneras, en esos mismos años, iniciando el siglo, nació la Sociedad de San Jerónimo allí en Roma. Para la lectura del Evangelio se publicaron muchísimos, ¿no? Muchísimos ejemplares del Evangelio. A continuación, los años, finalizando los años 15, 20, etcétera, y más adelante, nacieron las sociedades bíblicas que se reunían para ayudar, pues, a la difusión de los evangelios, sobre todo, ¿no? Y se promovieron congresos bíblicos para que la gente opinara, para que los expertos tuvieron chance de explicarlo a la gente en el aporte de los textos evangélicos. En los años 30 hubo la apertura de la lectura de la Biblia completa en todos sus libros. Finalmente, al finalizar los primeros 50 años del siglo pasado, fue la apertura en el mundo católico al estudio científico de la Biblia,
bueno, el Vaticano aprobó este caminar nuevo, novedoso, ¿no? Es exactamente en esos años, ¿no? 1940, 50, 60, hubieron muchísimas traducciones en todos los idiomas, desde los textos originales. Recordamos la edición en castellano, entonces que la primera de ellas es la Nácar Colunga, que se publicó en España en 1944 y siguientes años, la edición de los textos primitivos de Juan Straubinger, Argentina, en 1951, la Santa Biblia en España en 1964, finalmente la Biblia de Jerusalén, que fue un proceso largo, pero del 1948 en adelante, pero la edición completa se publicó en 1973 y en España en 1975. Los años 20 es muy importante porque Beato Santiago Alberione, fundador de la familia Paulina, al cual yo pertenezco también, entonces inició una sección de la Sociedad Biblia Católica en el 1924 con la publicación también de los Evangelios en italiano. Eso fue un proceso hasta la aprobación total en 1960 por el Papa Juan XXIII, que ahora veremos. Entonces, el Evangelio en italiano en el 24, la Biblia completa en el 1930. A continuación, para darle cuerpo, para darle sentido a la lectura de la Biblia, nació Tunosin para que todo sea uno. Es una dimensión ecuménica. Entonces el fundador desde el principio vio la necesidad que la Biblia fuera unida a la acción sobre el ecumenismo. Entonces, y para hacer eso hubo una enseñanza bíblica eclesial con reconocimiento universitario para el mundo laico. Miles de ellos estudiaron, tuvieron su título de enseñanza religiosa, el cual la Biblia tenía un aporte muy importante. Entonces, la aprobación después del Papa Juan XXIII como institución universal, sea de la Sociedad Bíblica Católica Internacional, como también de Ortunonsen. Juan XXIII fue el hombre guiado por el Espíritu. Eso, ¿por qué? Por muchas razones. Yo recuerdo una, al cual tiene que ver con la palabra de Dios. Él recuerda en su autobiografía que en 1909 empezó a leer en forma diaria el texto bíblico. Y 50 años después, vamos a decir, la acción del Espíritu, etcétera, se iluminó, le dio fuerza, le dio coraje, le dio esa capacidad que sabe que hay que confiar en Dios en mano en uno, y que para abrir, para anunciar la abertura del Concilio Vaticano II. Entonces, la Biblia, la instrucción bíblica, la lectura bíblica como un elemento de cambio, de fuerza de la Iglesia, de renovación de la Iglesia. Dentro del contexto del Vaticano II está la Dei Verbum, ese documento importante, ¿no? Una de las constituciones pues, del Vaticano II, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios vista en el contexto de la historia de los hombres, cosa novedosa, ciertamente. Es el documento conciliar que ocupó todo el periodo preparatorio al Concilio Vaticano II, como también a los 3 años de duración del Concilio Vaticano II. El documento se abre la puerta, en este documento abre pues la puerta, una lectura e interpretación bíblica de la Biblia para todos. Hay un documento importante que yo lo considero paralelo a eso, ¿no? Que es el ecumenismo. Entonces, un decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II, que dice, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos, uno de los principales propósitos del Sacrosanto Concilio Ecuménico Vaticano II. Así se vio
esto, ¿no? Como promotor de estos, veremos, no fue Cardenal Bea, pero lo vamos a ver particularmente aquí en la Federación Bíblica Católica, ¿no? Esa institución nació, como acabo de decir, por inspiración de Cardenal Bea. Entonces, que la unión de los cristianos pasa a través de la enseñanza del conocimiento bíblico. Entonces, decía este documento, colocar la palabra de Dios en la mano, en el corazón del pueblo. Esto, el Concilio Vaticano II subraya estas palabras, ¿no? El cardenal Agostino Bea, que fue un gran biblista y promotor de la unión de los cristianos, fue también el que inspiró esta acción del ecumenismo, de relaciones entre la otra iglesia, y también propuso, aunque la pudo ver, esta institución de la Federación Bíblica Católica. Podemos decir que la Sociedad Bíblica Católica Internacional, la Federación Bíblica Católica, son dos instituciones gemelas. Por lo menos los primeros estatutos de la Federación, comparándolo con los de la Sociedad Bíblica, son muy unidos, son muy semejantes. Yo lo considero así, como una pareja, ¿no? Muy, que se iluminan recíprocamente. Además, como Paulino puede decir que en esta primero estatuto, instituciones, hubo allí Paulino y Paulina presentes en este primer congreso de la institución de la Federación Bíblica. Regresamos a nuestra tierra, en América, regresamos aquí, donde en 1968 en Medellín hubo la reunión de todos los obispos latinoamericanos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque parece que el espíritu de verdad se posesionó de eso, y como nadie le daba importancia a esa reunión, en cambio fue el inicio de un profundo cambio de todas las iglesias latinoamericanas. Entonces, desde una iglesia colonial, que era latinoamericana, influyó muy poco en el Concilio Vaticano II, a una iglesia abierta al pueblo, a una iglesia en transformación de América Latina a la luz del concilio. Eso sucedió allí en Medellín en 1968. Recordamos brevemente algunas ponencias, usted la puede ver, pero yo quiero recordar tres informes particulares. El de Eduardo Pironio, que era el secretario del CELA, ahí chileno, de una gran visión donde habló de los signos de los tiempos que están presentes en América Latina para hacer un cambio profundo. Después recuerdo la evangelización en América Latina para Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal de las Casas en México, que revolucionó toda la pastoral a través de la colaboración del laicado y de los diáconos, renovó la iglesia profundamente. Y Leónidas Proaño, obispo de Riobamba, en el Ecuador, obispo de los campesinos, que llevó pues una pastoral de renovación allí, que todavía es un emblema para todos aquellos que conocen pues su territorio, ¿no? Que vive. Para Venezuela también participó un obispo que para nosotros Paulino muy cercano, Luis Eduardo Enrique, obispo auxiliar entonces de Caracas, que trató el tema de la pastoral de la masa y la pastoral de élite, ¿no? Medellín entonces fue una reunión del obispo que abrió la iglesia. Y entre otras cosas fue el inicio del rescate del mundo indígena, de la Amerindia, ¿no? América India. La semana pasada hemos celebrado el Día del Indigenismo, pero poco que celebrar porque está viviendo momentos sumamente difíciles, ¿no? La carta encíclica Laudato Si, el acercamiento del Papa Francisco al mundo indígena, después casi 50 años de Medellín, es importante que pues todo aquel entonces hasta ahorita fue un proceso de cambio que
solamente en este momento estamos tratando de implementar, pero con muchas dificultades, porque hay muchas iglesias que todavía lamentablemente no lo entienden, como tal vez un poco la iglesia nuestra venezolana, ¿no? Esa nueva iglesia de la Amazonía que estoy refiriendo, ¿no? Que el Papa pues trató de organizar. La lectura popular de la Biblia, ese es el punto nevrálgico que después posiblemente vamos a continuar, simplemente quiero poner la pauta de lo que pasó. Y la mayoría de los pueblos latinoamericanos empezaron a hacer comunidades de base de iglesia. Hablo después de Medellín, ¿no? Iglesia progresista, para apoyar las clases marginadas y hace un socialismo liberador inspirado por los líderes cubanos latinoamericanos. También no solamente por el movimiento así social, como de los curas obreros en Francia, etc. Hay un momento oportuno para proponer esta liberación, ¿no? De los pueblos así excluidos de América Latina. En la línea de la teología, la esperanza europea empezara a constituirse grupo a la injusticia social apoyado por la naciente teología de la liberación. La mayoría de esos grupos se constituyeron como fuerzas políticas. Fueron de corte cristianos y algunos de ellos de corte marxista, lamentablemente, que después fueron a los extremos. Paralelo a esos grupos nacieron otros donde la lectura popular liberadora era la orientación metodológica de estas lecturas. Personalmente he participado aquí en Caracas en esos grupos cristianos liberacionistas y más tarde en los grupos de lectura popular de la Biblia en diferentes zonas populares y barrios de Caracas. Era una verdadera renovación de la vida cristiana y de la vida comunitaria. Eso es un camino que hay que tal vez recuperar para una nueva iglesia. En el 1988 nació la revista La Biblia, una revista donde escribe biblistas, protestantes y católicos, ¿no? Para una nueva hermenéutica de la liberación. Entonces, ¿cómo ayudar a la gente, sobre todo pobre, abandonada, excluida, ¿no? A darle sentido a la vida, a vivir una verdadera vida humana y cristiana. Para esto recordamos 4, pero son muchísimos más. Milton Suante, Pablo Rizal, Satanes, Carlos Mestre, que fueron un poco los que iniciaron este camino de esta revista, que todavía sigue ahora, con muchísimos temas que habría que recurrir para renovar nuestra lectura bíblica también en las parroquias. En esos años, 80, 90, empezando 2000, muchas instituciones, sobre todo de enseñanza bíblica, apoyaron la lectura popular. Entonces, recordamos, más que todo, esas instituciones fueron protestantes, porque se abrieron al mundo católico. Y se dio en Buenos Aires, cual yo participé, que conozco personalmente, Universidad Metodista de San Paulo, que también la conozco, Universidad Latinoamericana de Costa Rica, excelente, que nosotros como Subicaín hemos hecho un recorrido juntos por unos años, y el DEI, Departamento Ecuménico de Investigación, sostenido por el padre Pablo Richa, el cual de Venezuela, de Subicaín, muchas veces hemos participado. Hay finalmente un documento de la Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia y la Iglesia, que nació en 1993 para una interpretación correcta de la Biblia en función de un desarrollo del documento conciliar de Ibermo. Entonces, dice el documento para la interpretación de la Biblia en la Iglesia, donde presenta un abanico de métodos para leer e interpretar la Sagrada Escritura, desde una lectura literal hasta las investigaciones bíblicas de distintos acercamientos. Entonces, para concluir, para una lectura bíblica renovadora, de verdad, del espíritu, de una vivencia cristiana integral, hace falta 6 elementos: la lectura del texto y un contexto ecuménico.
Si hace una lectura de un grupito dentro de una misma fe, no es igual. Hay que abrirlo a todo, porque la palabra de Dios nació para todo. Y así tiene que expresarse. Y después, una lectura comunitaria y enseñanza científica. Entonces, son 4 elementos necesarios para una lectura. Entonces, un texto, un ecumenismo universal, en el contexto de un grupo, familia, comunidad, etc. Y con el aporte de la ciencia bíblica para renovar la lectura. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy.